Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el podcast número 8. Hoy día entrevistaremos a la directora del CEFAM Malaquías Concha, la señora Catherine Farías. Estamos aquí con don José Ormazábal, Tina Obreque y Katia Corbalán, quienes les harán algunas preguntas a nuestra directora. La primera pregunta es, ¿cuándo llegó a trabajar a la Comuna de La Granja? A ver, yo llegué a la Comuna de La Granja en el año 2004. En ese momento se requería un asistente social para la Dirección de Desarrollo Social, para trabajar en el Departamento de Vivienda. Y ese fue el ingreso a la Municipalidad de La Granja. Yo inicié en la Dideso, y después de un tiempo me trasladaron a la Dirección de Desarrollo Comunitario. En la Dirección de Desarrollo Comunitario trabajé varios años como franjista, con las organizaciones sociales del territorio, que en este momento es la franja número 4, 5 y 6. Estuve hartos años trabajando en eso, una muy linda experiencia. Que extraño, a mí me gusta mucho trabajar con la comunidad. Y después de eso, nos seleccionaron para empezar a conformar un equipo nuevo de intervención psicosocial en las escuelas municipales, que era el PAEM, que era Programa de Atención Especializada a las Escuelas Municipales, en el fondo. Yo trabajé en todas las escuelas de la Comuna de La Granja, en todas las escuelas municipales. Trabajé en la Verde Bosque, trabajé en la Mirador, trabajé en la Profesores de Chile, estuve acá un tiempo en el Malaquías Concha. Creo que la única que me faltó fue la Oscar Castro, me da la impresión que fue la única. Pero en donde yo estuve como más enfocada fue la Escuela Poeta Neruda, que está en el 28 de Santa Rosa, en Canto General con Sofía Isla. Y ahí estuve como más tiempo dedicada a la intervención. El liceo número 4 se llamaba antes, parece, el Francisco... ¿El Francisco Fría Valenzuela? Sí. Sí. Bueno, y en el periodo en que estuve yo trabajando en la Escuela Poeta Neruda, me tocó atender a familias y niños principalmente por temas de vulneración de derechos. Así que ahí me tocó una ardua tarea en términos de educar a la comunidad escolar, pero también estas como experiencias ingratas que uno tiene también cuando uno pesquisa situaciones de vulneración de derechos, maltrato físico, maltratos verbales hacia los niños. Entonces fue un aprendizaje bonito, pero rudo, con harta pena, con hartas cosas internas en el fondo, bueno, como que se cuestionan en el día a día. Después de haber estado en esta atención a los niños y a las familias en las escuelas municipales, estuve posteriormente a cargo de un programa de intervención en drogas para población infanto-juvenil, y que además tenían asociadas situaciones de infracciones de ley. También fue una experiencia muy enriquecedora, muy linda, a pesar de todo lo triste que tiene toda la temática involucrada. Es muy lindo, porque no es cliché cuando uno dice de 30 que pueda salvar uno, no es cliché. Es verdad, porque cuando tú ves que 30 niños tienen problemas de consumo de drogas, que además están asociados a situaciones de delito, y empiezas a ver en la historia de cada uno de esos niños, la mayoría, yo creo que el 90-95%, tiene una historia familiar súper complicada. Entonces cuando uno dice, si puedo salvar a uno, es verdad. Y gracias a Dios me permitió tener la experiencia de aquí mismo, siendo directora de este centro, haber recibido a ese uno. Sí, en mi oficina. Vino a propósito de una cosa, nada que ver. O sea, a propósito fue un reclamo, de hecho, que tuve que recibir en la oficina. Pero fue
muy lindo y se me cayeron mis lagrimitas cuando vi entrar a ese joven a mi oficina y recordar cómo yo lo recibí en esos años, con un consumo de sustancias y asociado a una situación de infracción, a verlo como un padre de familia, trabajador, responsable, cuidadoso con sus hijos. Para mí de verdad sí, yo dije, esto uno se da por pagado. Y después de eso llegué acá, estuve varios años en el CAIR y llegué acá como subdirectora administrativa y después de ahí ya, a propósito de cosas de la vida, después asumí la dirección del centro. ¿Qué significa CEFAM? ¿Es lo mismo que Policlínico? No es lo mismo. No es lo mismo porque anteriormente, cuando uno iba al policlínico o al consultorio, ¿cierto? A uno lo atendían en el fondo cuando uno venía enfermo, ¿cierto? Y venía como a lo específico, el remedio, el mejorarse, y eso sería la intervención que se realiza, ¿ya? Pero ahora nosotros tenemos un foco diferente que tiene que ver con mantener a la población lo más sana que nosotros podamos, ¿cierto? Nosotros tenemos este tipo de actividades que son preventivas, ¿sí? Que nosotros en el fondo lo que esperamos o lo que buscamos es instalar actividades o acciones que vayan en el propio cuidado de la salud, ¿cierto? Y eso es nuestro foco, la prevención y la promoción, o sea, prevenir enfermedades, promocionar estilos de vida que nos permitan estar lo menos enfermos que nosotros podamos, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con comprender a las personas con toda la historia que ellos tienen, ¿cierto? Porque todos nosotros tenemos una historia genética, ¿cierto? Por ejemplo, mi padre murió de un cáncer de páncreas, por lo tanto yo tengo súper claro que yo tengo que tener cuidado con esa situación, o sea, me tengo que cuidar del azúcar, etcétera, ¿cierto? Por otro lado, yo también tengo un componente social, o sea, por ejemplo, cuando nosotros pensamos hoy en día, el auge de las enfermedades que nosotros tenemos en la actualidad, ¿cierto? Tenemos muchos hipertensos, muchos diabéticos, pero uno tiene que decir, a ver, ¿cuáles son las condicionantes sociales que están mediando en que una persona tenga esa patología, por ejemplo? ¿Cierto? Cuando recuerdo, me parece que fue al principio de la pandemia, me da la impresión, cuando estaban todos muy asombrados de las características de obesidad y sobrepeso de las personas. Entonces, cuando uno mira y analiza esa situación, uno dice, claro, pues efectivamente una persona que, por ejemplo, un grupo familiar que tiene un ingreso de 400.000 pesos, por ejemplo, y tienes 4 o 5 integrantes que alimentar, ¿qué es lo más barato para alimentar a ese grupo familiar? El carbohidrato, ¿cierto? Que es lo que te satisface, es lo que te llena, o sea, la pasta, la papa, el arroz, el pan, ¿cierto? Pero después nos asombramos de por qué estamos gorditos o de por qué nos enfermamos. Entonces, esas son las condicionantes sociales también que uno tiene que analizar, ¿sí? El contexto en donde viven las personas. No es lo mismo vivir en comunas como las nuestras a vivir en otras comunas que tienen más recursos, ¿cierto? O sea, hasta los metros de áreas verdes son ínfimos en este tipo de comuna comparado con otras comunas, ¿cierto? El equipamiento comunitario que nosotros tenemos, o sea, las plazas, etcétera, es así enano comparado con las características que tienen otras comunas. Entonces, esos también son condicionantes comunitarias que en el fondo nos van diciendo cómo está la condición de salud de nuestros usuarios, ¿cierto? Y para eso también lo que se busca a través de la atención de un CESFAM es conocer a la población que nosotros tenemos, ¿cierto? Por eso es que a lo mejor cuando uno viene a atenciones, a uno siempre le atiende la misma enfermera, la misma matrona, el mismo médico, porque son los médicos de su sector. El territorio en donde usted vive es un sector.
Y ese equipo de profesionales que es multidisciplinario es el que en el fondo vela por nuestra salud desde el día 1 que nosotras estamos embarazadas y nos empieza a atender la matrona hasta cuando uno es adulto. Así debería ser el ciclo de atención. O sea, entregarnos todas las atenciones de forma multidisciplinaria a través de toda el ciclo vital, de toda nuestra vida. Aquí la Tinita, Catherine, porque usted es jovencita, yo soy abuelita, así que le voy a decir Catherine, mejor, más familiar. Entonces le voy a hacer unas preguntitas, así que vamos, Tinita. Ya, muchas gracias. Yo creo que esta respuesta la dio porque yo le voy a preguntar, ¿qué son los médicos familiares? Y acá tenemos médicos familiares. Como les decía hace un ratito, en el fondo lo que nosotros buscamos es instalar este tipo de intervención, o sea, la atención primaria de salud, que son los CESPAM, que están en los territorios de las comunas, es el primer contacto de la comunidad ante el sistema de salud. De hecho, por ejemplo, la resolutividad que tiene ATS, o sea, el resolver su situación, o sea, por lo que usted viene a vernos, es alrededor, incluso más del 90%. O sea, la mayoría de las consultas o de las actividades que ustedes vengan a realizar son resueltas acá. Hay un 10% que nosotros tenemos que derivar porque no nos corresponde o porque se requiere como mayor especialización en la resolución del requerimiento, pero en general nosotros tenemos un 90% de resolutividad y eso tiene que ver también con la capacidad que tienen los médicos de realizar un buen diagnóstico, o sea, de identificar qué es lo que usted necesita y cómo nosotros podemos resolver. La mayoría de las veces funciona, como les digo, con un 90 o más incluso de cobertura y lo menos que se está dejando para derivar a través de interconsulta a nivel secundario o a hospitales o a CESAR, etc. Y además que ahora, hoy en día también tenemos a la mano diferentes formas de hacer salud. Por ejemplo, tenemos plataformas digitales, tenemos hospital digital, tenemos por ejemplo, plataformas de telemedicina, que lo que hace en el fondo es que nosotros a través de un formulario digital nosotros mandamos las características del caso al médico que está en el hospital revisa los antecedentes y nos manda a nosotros cuáles son las indicaciones y nosotros contactamos al paciente y le damos las indicaciones del especialista que está en el hospital. Entonces, ¿qué es lo que evitas así? Ahorra tiempo del paciente que se traslade de aquí para allá, que de repente la interconsulta no llega, que no llega nunca, que tiene lista de espera, no sé, es mucho más resolutivo. Entonces por eso se dice que también nosotros tenemos una alta capacidad de resolución. ¿Ya? Y claro, pues el rol en el fondo del médico, como les decía, al igual que todo el equipo de salud, es tender a que la población se enferme lo menos posible. Educar, promover, promocionar, prevenir lo que más se pueda con las atenciones de salud a nuestros usuarios. ¿Qué ha significado que ahora en pandemia se abriera un SAPU? A ver, el SAPU. El SAPU yo sé que hace muchos años era una necesidad muy sentida de la comunidad del sector acá. Hace mucho tiempo que decían, ay, todo el mundo tiene, todos los otros centros tienen y hay que ir a San Gregorio o hay que ir para Padre Música, ¿por qué nosotros no tenemos? Y bueno, finalmente yo siento que como toda en la vida hay que ir quedándose con las experiencias buenas y de lo malo hay que ir aprendiendo. En este caso la pandemia fue un tiempo negro para nosotros. Yo creo que como humanidad fue una cosa muy negra, muy triste, pero que también nos permitió aprender. Y en ese aprendizaje también tuvimos algunas ganancias, como por ejemplo el SAPU, ¿cierto? Fue a propósito también de que se inauguró en un periodo
en donde había mucho desconocimiento, mucha desinformación. Sí. Cuando inició toda esta situación de la Sí. pandemia en el 2020, no sabíamos nada. No sabíamos cómo actuar, no sabíamos cómo relacionarnos, no sabíamos cómo reaccionar. Estábamos todos muy asustados, muy asustados. Yo estaba muy asustada. Yo todos los días lloraba a mi casa porque Sí. tenía mucho miedo. Miedo por mi familia también. Pero gracias a Dios se dio esta oportunidad de que pudiéramos tener el SAPU, a propósito de que también teníamos que facilitar el acceso a la salud en un sistema que estaba colapsado, que estaba haciendo aguas por todas partes. Sí. Y que nosotros también era parte de poder brindar el mayor cuidado y el mejor cuidado posible, resolver de la mejor manera, rápidamente, porque en ese momento lo que nosotros pretendíamos, y qué pena decirlo de esta manera, pero en el fondo nosotros lo que buscamos es que la gente no se muriera. O sea, en ese momento fue así. Ahora nosotros lo que hacemos es ojalá que la gente no se enferme, ¿cierto? Que no se contagien tanto, que no anden, digamos, en los carretes, ahora con las fondas, no sé qué. Pero en ese momento nuestra prioridad era que la gente no se muriera. Sí. O sea, que es como crudo también volverlo a recordar y a revivir. Y para eso nosotros necesitábamos estar la mayor cantidad de tiempo posible acompañando a la gente, a la comunidad, porque como finalmente también había tanto desconocimiento, había tanto miedo, la verdad es que como funcionarios de salud nosotros teníamos que estar ahí también para contener a la comunidad, ¿no? Para apoyar, para orientar, para educar. Y eso finalmente, el SAPU fue una tremenda ayuda y apoyo en este momento, porque finalmente uno se enferma en el horario que sea, da lo mismo, ¿cierto? O sea, después de las 5 de la tarde no tenían a dónde acceder. No. Entonces fue también algo súper bueno y ya finalmente es algo que quedó instalado acá en nuestra comunidad. Yo también estoy súper agradecida del SAPU, porque tengo un hermano que si no hubiera sido por el SAPU se muere con la pandemia. Él quedó postrado ya hace 2 años. Entonces para mí el SAPU es lo mejor que pudo haber ocurrido aquí en esta población. Así que agradecida. Y ahora yo también igual tengo un par de preguntitas. Quiero saber, ¿cuál sería su siguiente desafío como profesional? Al callo. Al callo, perdona. Bueno, profesionalmente tengo muchas ganas de volver a estudiar. Tengo ahí echado el ojo a un magíster, así que tengo como la idea de seguir estudiando y profundizando más para poner en el fondo al servicio los conocimientos que uno va adquiriendo a beneficio de la comunidad. Y bueno, ¿qué proyectos se vienen para el centro? Estamos luchando arduamente con el equipo para lograr nuestra demostración sanitaria. Sí, queremos lograr nuestra demostración sanitaria. Esto está vinculado al proceso de demostración y acreditación de los centros de salud. Entonces nosotros pretendemos que prontamente, posterior a la demostración sanitaria, que en el fondo es demostrar, como bien dice la palabra, que nuestra infraestructura es segura para brindar atenciones de calidad a nuestros usuarios. Entonces, para allá tenemos que ir avanzando, porque en el fondo lo que me motiva a mí es que la comunidad tenga el mejor servicio que nosotros podamos entregar. Yo sé y soy súper consciente de que tenemos muchas deficiencias, pero día a día nosotros estamos permanentemente luchando para que esas deficiencias se vayan acortando lo más posible, para que sea en el fondo lo mínimo. Yo le quiero hacer una pregunta extra aquí, Por favor, todas sobre me todo quedan, no tengo ningún problema. del proyecto a futuro
nosotros como adultos mayores echamos de menos cuando quedamos cesantes, porque estamos un tiempito y después les toca a otras personas, entonces como que quedamos a un lado. Yo le doy muchas gracias a Vanesita y a Quique por haber estado aquí con el podcast, que nos ayuda también a relacionarnos más, a tener un poquitito más de bla bla, ¿cierto? Y yo creo que sería bonito un proyecto así como para el adulto mayor, para que no nos dejen por un tiempo, porque uno lo echa de menos mucho. Y también quería hablarles de nuestros guías, Vanessa y Quique, que son grandes. Son buenos porque nos ayudan a hablar, a hacer, a querernos más también como somos nosotros y a ser partícipes de todo. Y el Quique nos saca el jugo haciendo nuestro ejercicio. Todas las personas que venimos con ellos, todas hemos hecho así análisis de que en muy poco tiempo, en el sentido de anual, por decirlo, porque por ejemplo ahora nosotros todos creo yo que estamos, como quien dice, de vacaciones, pero unas largas vacaciones. Se quedaron como huérfanos. Entonces, claro, o sea, el trabajo que ellos hacen acá es, pero una entrega al 100%, diría yo. Entonces, y para nosotros, porque todos los que vamos ahí, todos vamos en forma voluntaria. Y eso también es importantísimo, de que tengamos esa capacidad de decidir, sí, yo voy. Entonces, que se viera la posibilidad de que esos programas fueran de forma permanente. Esa es una solicitud. Está en proceso la construcción de una casa de adultos mayores acá en la esquina. Y esas casas de adultos mayores tienen involucradas también actividades para los adultos mayores, de talleres y actividades. Entonces, por ahí yo creo que vamos a poder paliar un poquito esta necesidad sentida de la comunidad de seguir trabajando. Sí, porque la verdad es que la casa se nos hizo chica. Sí. Muy chica. Muy chica porque hemos tenido también que ir asumiendo otras actividades. Cada vez hay más programas nuevos y nosotros felices de recibirlo. Yo recibo todo. Todos los programas que sean en beneficio de nuestra comunidad, yo los recibo feliz. Pero eso significa que hay que buscar una oficina o un espacio donde puedan trabajar, entonces ahí se nos va achicando cada vez más. Y además que para nosotros como centro de salud, o por lo menos para mí en lo particular, cuando yo veo a la comunidad dentro del centro, a mí me gusta mucho. Si este centro es suyo, este centro no es mío, ni es de ellos, con funcionarios, no, este centro es de la comunidad. Nosotros pasamos. Yo estoy de paso, yo estoy un tiempo y me voy, pero la comunidad la que queda acá, y además este centro tiene una historia comunitaria tan potente. O sea, este terreno lo decidieron ustedes. Ustedes entregaron este terreno para que se construyera un centro de salud. ¿Qué más comunitario que eso? No existe. Entonces, para nosotros es una bendición también que la comunidad esté acá con nosotros y que nos vean y que bueno, de repente cuando dicen, ay, sí, yo el otro día estaba, fui a pedir horas y yo vi cómo maltrataban a los funcionarios, ay, qué bueno que lo vean. Qué bueno que lo vean porque también existe el otro lado de la película, ¿cierto? Y toda historia tiene dos versiones, entonces a nosotros felices que puedan estar acá con nosotros acompañándonos. Yo feliz, yo tengo un componente además que me hace ser comunitaria, me hace ser más vinculada a la gente. Yo soy asistente social de profesión, como les decía hace un rato, yo toda mi vida viví en la comuna de La Granja, mi familia. Todavía mi madre vive acá en San Gregorio, entonces el ir viendo cómo ha crecido esta comuna también es muy importante para mí. También muy importante, y por eso les decía, uno cuando echa para atrás con las historias de este podcast y empieza a recordar,
Sí, pues yo me acuerdo que yo tenía, no sé, como 10 o 12 años cuando recién se empezaron a hacer las veredas participativas. En ese tiempo, cuando uno andaba en las calles de tierra, a puro barro en el invierno, o cuando uno tenía que cruzar Santa Rosa en los carritos, o cuando me puse también no tenía que andar cruzando porque en el bandejón estaba de lado a lado el Vespucio, pues hasta con el carrito no queda mojado. Pues. Entonces es muy lindo ver cómo ha crecido esta comuna y la comunidad ha crecido con ella. Y cuando uno ve que también crecemos todos en el fondo, ¿cierto? Si nosotros como salud o como funcionarios o como municipalidad o como institución no somos nada sino... Yo quiero agradecer, no sé si se habrá impartido o se les habrá enseñado a los funcionarios el trato con las personas. Yo encuentro que ha mejorado mucho y eso se valora enormemente. También depende un poco del público, porque cómo tú te presentes ante un determinado funcionario es como te recibe. Correcto. Yo últimamente siempre agradezco el respeto que se tiene sobre todo hacia las personas mayores. Así que, por favor, hágalo extensivo a todo el personal. Muchas gracias. Eso lo voy a hacer saber. Ustedes me quieran invitar, yo voy a venir. Muchas gracias. Feliz. Vamos a conversar de todo. Está grabado. Un compromiso. Muchas gracias. La disponibilidad, está bien. Los viejitos pero sabios estamos felices por usted como directora y a nuestros guías que es Vanesita y Quique también, agradecidos totales. Sí. Muchas gracias.